Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de compartir una serie de reflexiones con ustedes sobre los principales retos y posibles soluciones para lograr una educación con equidad, de equidad de oportunidades educativas, que sea inclusiva y que permita el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La democracia, desde mi punto de vista, demanda una ciudadanía participativa que contribuya con nuestros representantes a tratar de encontrar soluciones a los principales problemas de nuestro país, como es el reto educativo. Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, lamentablemente las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue siendo condicionado por el lugar del nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela. Lo mismo sucede con el 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas. No solo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con deficiencias en matemáticas y en español. Probablemente solo 7 de cada 10 jóvenes llegarán a estudiar educación media superior y solo 5 la van a concluir. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero solo 2 finalizarán sus estudios superiores. Y al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse en el mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlos exitosamente. Este es el panorama de la educación que enfrenta el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es por ello que, como acertadamente ha reconocido en su iniciativa de reforma constitucional, el sistema educativo enfrenta un problema de desigualdad de oportunidades, de inclusión y de bajos aprendizajes de nuestros estudiantes, situación que es aún más dramática entre los sectores más vulnerables de la población. A la iniciativa del presidente y de otras 15 más que han presentado distintos legisladores de diferentes grupos parlamentarios, se suma un esfuerzo de distintos especialistas, colegas todos interesados en el tema educativo, académicos de distintas universidades públicas y privadas, agrupados en el colectivo Red Educación y Derechos, que estuvimos trabajando en las semanas anteriores una propuesta complementaria de reforma constitucional en materia educativa, la cual diversos partidos la hicieron suya, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD, y la presentaron como iniciativa la semana pasada. Y esta iniciativa, confío, se esté incorporando al análisis que está teniendo en estas mesas para poder lograr un marco jurídico que contribuya a la solución de los problemas que mencioné. Voy a centrarme en unos aspectos muy específicos de la propuesta, son varios y ya sé que está bajo su análisis en estos momentos, pero sí quisiera resaltar los siguientes. En primer lugar, es fundamental mantener la rectoría del Estado educativo, del Estado sobre el sistema educativo, porque es una condición imprescindible para impulsar la transformación de las escuelas y sus salones de clase. Como lo reconoce la iniciativa del presidente, el eje de los esfuerzos de la política educativa tiene que ser el derecho de los estudiantes a recibir una educación que les permita su desarrollo integral. Por lo tanto, buscamos que el Estado privilegie interés supremo de los niños, niñas y adolescentes, por lo que ningún interés podrá estar encima del pleno ejercicio al derecho de la educación. Compartimos la visión del presidente de que es fundamental reconocer el papel del docente como agente de transformación del sistema educativo, pues los docentes son figuras primordiales para los buenos aprendizajes y la mejor calidad de la educación. No son el único factor, pero sí son el factor más importante, y hay una amplia evidencia tanto nacional como internacional que así lo comprueba. Reconocemos que es necesario que una de las acciones primarias que deben de corregirse en el marco constitucional es eliminar las connotaciones percibidas como punitivas de la evaluación del desempeño docente y quitarle sus consecuencias laborales para privilegiar su valor formativo, de tal modo que sirva para guiar los esfuerzos de capacitación continua
que debe de brindar el Estado a todos los maestros y maestras del sistema de educación básica, normal y de educación media superior. Y precisamente, señores legisladores, porque reconocemos a los docentes como agentes de transformación educativa, es indispensable que los valoremos como profesionales de la educación que son. Y consistente con este reconocimiento, es por eso que contemplamos un servicio de desarrollo profesional del magisterio, el cual debe de tener sus bases precisamente en el texto constitucional. Debemos, como bien apuntaba hace un momento uno de nuestros compañeros profesores, recordar las lecciones de la historia del sistema educativo mexicano para entender por qué el ingreso y la promoción de nuestros docentes debe de estar garantizado constitucionalmente a través de concursos de selección. Porque a los problemas de equidad, inclusión y bajos aprendizajes se suma un talón de Aquiles que ha mermado profundamente la capacidad del sistema educativo mexicano para combatir la pobreza y la desigualdad. Y ese problema es el problema de la corrupción. Entre múltiples rubros que ha habido corrupción en el uso de los presupuestos educativos, de autoridades que desviaron recursos de la educación para otras cosas ajenas a la educación como el financiamiento electoral, en el malgasto de los recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas, en los recursos que se han desviado para los cursos de capacitación de los docentes, etcétera, etcétera, lamentablemente destaca un problema que es mayúsculo, el problema famoso de la venta y la herencia de las plazas, mediante la cual, lamentablemente, muchos maestros fueron sometidos a un sistema de clientelismo y corrupción que atentó y atenta contra su dignidad como profesionales educativos y socava su capacidad de transformación para una buena educación. Quiero poner unas cifras para poner en perspectiva de qué es el problema. Hace unos años, 2009, la entonces lideresa del magisterio, Elba Ester Gordillo, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, dijo que las plazas docentes se cotizaban en un mercado negro entre los 50 y 100 mil pesos. 2 años después, 2011, el periódico La Jornada hace un reportaje también sobre la venta de las plazas y señala su reportero Arturo Alfara que incluso las plazas se llegaban a vender en 300 mil pesos en el nivel, por ejemplo, de educación primaria, y que para el escalafón famoso que es fundamental para los docentes, se llegaban a cobrar cuotas de 50 mil pesos. Ahora bien, si nosotros vemos esas cifras y por el otro lado analizamos durante este periodo que ha habido concursos de ingreso y promoción, ¿qué ha significado tratar de detener estos problemas de corrupción? Entre 2014 y 2018, se asignaron 171,400 plazas definitivas a través de concursos de ingreso, de las cuales son 147,688 para educación básica y 23,719 en educación media superior. Supongamos que las cifras de la señora Elba Ester Gordillo eran exageradas y que los costos fueran no más de 10,000 pesos, ya no los 50,000 o las cifras más actualizadas por la inflación. Estamos hablando de un universo de 1,476 millones de pesos que no se pudieron cobrar, no se le pudieron dar en extorsión a los docentes, a esos que sí son profesionales de la educación. Además, entre 2014 y 2018 se asignaron 36,383 plazas por concursos de promoción para esos docentes que quieren ser directores o supervisores con base en su esfuerzo, con base en su mérito. Esas plazas que se asignaron, si nosotros consideramos otra vez, no los 50,000 pesos que supuestamente se les pedía, 10,000 pesos. Estamos hablando que se logró frenar el pago indebido de 315 millones de pesos. En total, se logró el freno de 1,792 millones de pesos en extorsiones a las que sufría el magisterio. Por eso, además del costo económico, hay un costo que no se puede valorar y que tiene que ver con una deuda fundamental al magisterio, porque cuando se le pide que compre su plaza o que la tenga que heredar, se le está atentando contra su dignidad como profesional de la educación. Y no, perdón, no estoy asusando con el petate del muerto.
esta realidad o esta amenaza está aquí. Concluya, ¿Por qué? favor. Voy a concluir. Voy a tomar para la conclusión una frase del actual líder del secretario general del CENTE, que dijo: vamos a plantear que se nos regrese el derecho a plantear 50% de las plazas que nos negaron y que legalmente nos corresponde. Está en la ley y no se ha abrogado. Vamos por todas las comisiones que requerimos en todas las secciones sindicales para el trabajo sindical. Precisamente una de las banderas del presidente López Obrador es el combate a la corrupción. Si así fue muy valiente, como se le reconoce, por detener el huachicol, tenemos que evitar el huachicoleo en el sistema educativo. Y si logramos, si buscamos una educación de calidad, equidad e inclusiva, no puede ser a partir de la tolerancia de la corrupción. Muchas gracias.